Hoy me gustaría que la homilía la diera una mujer muy joven, de contacto diario con el Señor. Y le vamos a pedir a esa mujer que nos enseñe algo. ¿Saben cómo se llama esa mujer? A Teresita o a Teresa. En el Evangelio de hoy aparece un reclamo de Jesús, un reclamo fuerte a 3 ciudades. ¿Cuáles eran? Corosaín, Betsaida y Cafarnaún. Y el Señor dice, miren, si en otras ciudades hubiera pasado lo que pasó en ustedes, hace tiempo que se hubieran convertido. ¿De qué hablaba Jesús? ¿Qué era lo que no habían visto esas otras ciudades, que esas 3 ciudades sí habían visto? Milagros. La palabra milagros es una palabra que viene del latín. Viene de la palabra miraculum, que quiere decir aquello que se admira. Aquello que se admira. Muchas veces pensamos en los milagros como algo que se sale del orden natural, ¿no? Una curación milagrosa, que también las hay. Una persona que es librada de un peligro inminente, de un accidente que era mortal, que también los hay. Pero la palabra miraculum, milagro, quiere decir algo más profundo. No solamente algo que, wow, nos descresta, sino algo que nosotros admiramos. Esta mujer, Teresa de Lisieux, una chica francesa que murió a los 24 años y es doctora de la Iglesia, es decir, que nos enseña algo muy importante para la fe, ella escogió un estilo de vida. El estilo de vida de ella se llamaba la infancia espiritual. Jesús en el Evangelio dijo, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino. Y hacerse como niños no quiere decir que uno se vuelve un niñito caprichoso que quiere chocolates a cada rato, ver el celular, no. Hacerse como niños quiere decir tener un poco la curiosidad de los niños o la admiración de los niños. Yo no sé si ustedes han visto los bebés cuando se están sentando, están gateando, están caminando por primera vez, están agarrando las cosas, ¿no? Cualquier cosita que uno les pone como que les causa admiración y quieren agarrarla, quieren morderla, quieren abrazarla. Y después los niños, cuando van creciendo, empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y yo creo que muchas veces cuando nos hacemos adultos, perdemos esa capacidad de admirarnos por las cosas sencillas por las cuales se admira un niño, ¿no? Un niño a veces le muestra a uno un aparato y se admira un montón. Teresa era una mujer que se admiraba de las cosas más sencillas, como levantarse, ver a su mamá, a su papá, poder respirar aire puro, poder caminar, veía una flor y agradecía a Dios. Y después en la vida religiosa también hacía eso. Pequeñas cosas, ponerse a hilar, dirigir a las novicias, cuando le pidieron que fuera maestra de novicias. Y esas pequeñas cosas las hacía con una gran admiración. Muchas veces nosotros damos por descontado tantas cosas que son milagros. Actualmente en Colombia hay un autor, que es un médico, Carlos Jaramillo, que ha vendido 2 de los libros más comprados en Colombia, ¿no? Y curiosamente se llaman así, El milagro metabólico y El milagro antiestrés. Uno ya lo leí y el otro lo estoy leyendo. Están muy buenos. Porque él dice, miren, el fondo es que cada cuerpo, cada ser humano es un milagro. Es un milagro. Todo lo que pasa en nosotros, ayer leía un dato muy interesante, decía, el 90% de lo que pasa en nuestro cuerpo es involuntario. El 90%, o sea, 9 de cada 10 actividades ni siquiera las controlamos nosotros. O usted le está diciendo en este momento al corazón que bombee, o le está diciendo a los pulmones que respire, o le está diciendo a los ojos que vean, ¿sí? Y tantas cosas, empezando por nuestro cuerpo, siguiendo por las personas que amamos, con las que compartimos, con las que reímos y con las que lloramos, son cosas para admirar. Y esos son los milagros que nos invita a ver Teresa. Si vemos los milagros, después viene la felicidad.
después viene la conversión, después viene la vida plena.